grabación, qué emoción. Hola a todos los que están viendo esta grabación, hola a todos los que están conectados. Soy Antonia Muñoz, tengo de Instagram que se llama Prepara de Todo y ofrecí aquí dar una clase de... ¡Ay, me estoy quedando sin batería! Esperen, toda mi introducción iba tan fluida. Ya, son cosas que pasan. Ahí sí. ¿En qué me quedé? Bueno, ofrecí dar una clase de geometría porque encuentro que es un tema que, bueno, no es que encuentre, sino que hice como una encuesta y fue el tema que más se repitió en que estaban como enclenques o débiles. Así que nada, vamos a partir de lleno. Voy a ir a buscar un mouse, porque con mouse me manejo mejor que con mousepad y vuelvo. Ya, volvimos. Esta clase va a durar aproximadamente, no se asusten, 2 horas, ¿ya? Porque es harta materia, más la ejercitación. Pero voy a tratar de hacerlo lo más resumida posible y si es que ustedes tienen alguna duda, mándenmela al tiro al chat, ¿ya? Voy a abrir esto aquí y lo voy a dejar como abierto para poder ver el chat a cada rato. Ya, así que cualquier duda, mándenmela al chat. Si se ve en el OBS, se ve. Genial. Así que nada, vamos a partir de lleno con esta clase de geometría. Yo voy a agarrar el puntero y ahí estamos. Bueno, esta clase de geometría es para PDT y para PAES. No alcancé a incluirlo, pero vamos a ver contenido PAES que en geometría solamente se añadió cuerpos geométricos, así que solamente ver el volumen, por lo que todo el resto de PDT le sirve. Luego, en cuanto a introducción, yo creo que ya tuvimos mucha introducción, como casi 15 minutos de intro. Así que, nada, vamos a partir viendo estos contenidos. O sea, estos van a ser todos los contenidos que vamos a ver en cuanto a PDT. Serían figuras geométricas, ángulos, triángulos, las rectas notables de los triángulos, que no sé si les suena ese nombre, teorema de Pitágoras, perímetros, áreas y volúmenes, me falta agregar. Vol. Ya, mi letra con el mouse en verdad es pésima, pero no tengo una tableta gráfica, no alcanza para eso. Así que voy a tratar de hacerlo lo más legible posible y escribir números con esto. Luego, en transformaciones isométricas veremos vectores y transformaciones isométricas, claro. Y no sé si ustedes sabían, pero la motesia, que no entra en la PAES, pero sí en la PDT, es un tipo de rotación, por lo cual entraría como transformación isométrica. Así que no sabía realmente dónde ponerlo. Pero también vamos a ver semejanza, proporcionalidad y homotesia, como ya les dije. En semejanza vamos a ver los criterios, teorema de Tales, teorema de Euclides, proporcionalidades, congruencia y homotesia. ¿Ya? Luego tenemos una pequeña frase aquí para inspirar, la cual dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Esta frase la quise poner porque tiene mucho que ver con la PDT y la PAES, que no te piden solamente el conocer o el aprender de memoria, sino que el aplicar y desarrollar tus conocimientos. ¿Ya? Vamos a partir con las figuras geométricas. Estas imágenes que ustedes ven aquí son de la regalada de matemáticas que hice hace mucho tiempo. O sea, no mucho tiempo, la verdad. No, sí son como 2 meses. Pero son mis apuntes íntimos de matemáticas, ¿ya? Tenemos, para empezar, en cuanto a ángulos, un ángulo es el grado como de intersección de una recta sobre otra, ¿ya? Este sería un ángulo. Se puede abreviar así en la escritura, o sea, en la notación matemática, y cuando se ven como... se pueden abreviar como ángulos semejantes, con una rayita, con 2 rayitas, con un alfa, una letra griega, etc. ¿Ya? Para empezar, tenemos los ángulos complementarios y los suplementarios, ¿ya? Los ángulos complementarios son aquellos que
su suma da 90 grados. O sea, por ejemplo, si tenemos una recta de 90 grados y tenemos un rayo que lo cruza, la suma de estos ángulos tiene que ser 90 grados. ¿Ya? Por ejemplo, si en un ejercicio te piden el complementario de un ángulo de 18 grados, ¿cuánto tendrían que poner ustedes que es el complementario? Vayan respondiendo en el chat si es que se les ocurre. A mí, personalmente, se me ocurriría no necesariamente usar esta fórmula, pero recordar que si te tenía que dar 90, tú tienes que restar 90 a 18. O sea, tienes que restar 18 a 90. Por lo cual nos daría lo que dice Valentina, lo cual está en lo correcto, que te daría que el complementario sería 72 grados. ¿Ya? Grados. Eso, siempre tienen que poner la pelotita de grados. Y los ángulos suplementarios son aquellos que su suma da 180. Como podemos ver aquí, tenemos un rayo que cruza, aquí hay 30 grados. ¿Su suplementario cuánto sería? ¿Cuánto sería? Respóndame en el chat. 150, perfecto. ¿Ya? Y por ejemplo, más aplicado a lo que les podrían pedir en un ejercicio, si tienen un triángulo. Este ángulo es 20, este otro ángulo es 51. ¿Cuál sería el suplementario de este triángulo? ¿O cuál sería el ángulo lambda? Que es esta letra griega también que se usa en física. El suplementario, ojo, no el complementario, porque si ustedes saben, la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. Ay, justo está entrando una personita. Hola Leonor, ya partimos la clase, así que voy a estar proyectando aquí. Le estaba pidiendo cuánto da el suplementario de este triángulo. ¿Ya? Como no me han llegado respuestas, voy a asumir que tienen dudas, así que tendrían que sumar 20, voy a admitir a esa persona al tiro, más 51 da 71. Y 180 menos 71 daría 109, ¿o no? 109. Entonces el suplementario de un triángulo no equilátero sería un triángulo escaleno, más o menos, daría 109. ¿Ya? Luego vamos a ver ángulos entre paralelas. ¿Ya? Estos son como propiedades de los ángulos que ustedes se deben saber. Pero ¿cómo van a entender como, no sé, esta cuestión que se ve como, no sé, una caca seca, así como todo revuelto, no sé? Yo se los voy a explicar. En una paralela tendríamos una recta 1 que se denomina como L1 y una recta 2 que se denomina como L2. ¿Ya? L1 y L2 son paralelas. Así es la notación de rectas paralelas. ¿Ya? Cuando dos paralelas las cruza un rayo, le vamos a poner R de rayo, como el rayo McQueen, se generan como ciertas semejanzas o ciertos ángulos congruentes. ¿Ya? Congruentes es que son lo mismo. Hoy se puso muy oscuro. Ya. Ángulos congruentes que tendríamos aquí sería el alfa con el alfa. Después les voy a explicar por qué. No sé si recuerdan este nombre, ángulos complementarios o ángulos suplementarios, ángulos compuestos por el vértice o no sé si lo recuerdan. Opuestos por el vértice también. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando dos ángulos están como en la posición que tienen alfa y alfa acá, se puede decir que estos ángulos son congruentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tengo cómo demostrarlo ahora, pero ustedes deben aprenderse lo que
cuando existan dos rectas y un rayo que los cruza, estos ángulos de aquí, como si ven, esto como aparte de esta L2, van a ver como esto aproximadamente, que era lo que veíamos en ángulos suplementarios. Entonces, ustedes verían este ángulo con su complementario. No, mentira, con su suplementario. Ya suplementario va a ser una rayita y nos vamos a encontrar con que esto es lo mismo que lo de arriba, pero invertido. ¿Ya? Es como que lo rotaran y le dieran media vuelta. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que este ángulo es igual a este de acá arriba y este ángulo, como tiene que ser el suplementario de este, tiene que ser lo mismo que este de acá. ¿Ya? Luego, ¿con qué otros criterios podemos entender o adivinar cuáles son los ángulos que están como relacionados o que son congruentes entre sí? Con la Z del zorro, como diría el profe Pancho. Todos estos apuntes fueron tomados en base a las cápsulas del profe Pancho. Ya las tienen en su YouTube, cualquier cosa. Les recomiendo, si es que quieren estudiar para la PDT, verse todas esas cápsulas, hacer un resumen y van a subir 50 puntos en la PDT. ¿Ya? Si aquí tienen dos rectas, voy a extender esto, dos rectas y un rayo que los cruza, ustedes van a poder notar una Z, la Z del zorro. ¿Ya? Los ángulos internos de la Z van a ser iguales, van a ser congruentes. ¿Ya? Por ejemplo, voy a cambiar de color. Igual recomiendo el resumen de la materia del profe, aparece recomendado. No me he visto su libro, pero debe ser bueno. Ya, aquí tenemos una Z. Ya, por lo tanto tendríamos que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí valdrían lo mismo. ¿Por qué? Por la Z del zorro. ¿Ya? Esta Z también se puede ver como... Ay, disculpen. Esta Z también se puede ver como al revés. Hoy me estresa mucho que suene el celular, lo voy a tirar de la cama, perdón. Se puede ver al revés, pero siempre los ángulos interiores de la Z van a ser congruentes entre sí. Luego tenemos el teorema, bueno, acá le llamamos teorema, pero no es como un teorema oficial, pero está el del pescado, ¿ya? El cual no nos denota ángulos congruentes. Justo está entrando alguien. Voy a dibujar un pescadito ahí con su colita y su ojito. ¿Ya? Necesito que me vean el pescado. Que me vean el pescado. Necesito que puedan ver el pescado tal como yo lo veo. Esta es la boquita del pescado. ¿Ya? Los ángulos que estén sobre este rayo es un rayo como... no es un rayo, sino que son dos rayos, porque se doblan. Los ángulos que se encuentren en lo que podría ser como las encías del pescado, aquí y aquí, van a sumar la boca. Ya, se lo vuelvo a explicar por si no lo entendieron. Este ángulo beta y este ángulo gamma, este de aquí, lo voy a pintar, y este de aquí, si los sumas, te va a dar el ángulo alfa, que es este de aquí. O sea, si sumas las encías del pescado, te va a dar la boca del pescado. ¿Ya? Es un teorema que te puede salvar en distintos ejercicios de geometría, así que hay que ponerle ojo, no hay que mirarlo a huevo. Y por último, el teorema de la escalera. Aquí voy a elegir amarillo porque me gusta el amarillo. El teorema de la escalera, en el cual ustedes pueden ver esto como... A ver, no sé si puedo girar la imagen. Genial. Pueden ver esto como peldaños de una escalera. Entonces, por ejemplo, si la escalera subiera para acá. Ya, ahí se ve más como una escalera, ¿o no?
Ya, ahí se ve más como una escalera. Ustedes pisan aquí y pisan acá más arriba. Los ángulos que se encuentren aquí y aquí, como en el corte de la escalera, van a ser congruentes. ¿Ya? ¿Por qué? Por criterio del teorema de la escalera. ¿Ya? Por ejemplo, los ángulos, ¿dónde podríamos aplicar el teorema de la escalera? Aquí, miren, este con este. Podríamos verlo también en... voy a cambiar de color. Este ángulo con este ángulo, porque la escalera se ve aquí. ¿Se entiende? El profe y la venta loca de su libro, sí. Ya, qué bueno que se entienda. Si algo no se entiende, por favor, interrúmpanme, ¿ya? Ahora vamos a pasar a figuras geométricas, ¿ya? Las figuras geométricas todas incluyen ángulos, ¿ya? Así que no se van a librar de los ángulos tan fácilmente si es que no les gustan. Tenemos, para empezar, voy a ampliar un poquito aquí. Vamos a ver el triángulo porque es una de las figuras geométricas de las que más como que se desligan rectas notables, propiedades. Uno de los más usados en los ejercicios sería el triángulo. Y vamos a partir nombrando con que el triángulo tiene ángulos interiores y exteriores, como cualquier figura geométrica. Sus ángulos interiores siempre van a sumar 180, ¿ya? 180 grados. Si ustedes suman este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá, siempre les va a dar 180. Y si ustedes proyectan las rectas que forman este triángulo, si ustedes la proyectan, y si me proyectan esta, y me suman, color rojo, esto más esto, mentira, ¿cómo se vuelve? Ay, fuck, mentira. Voy a cambiar de color porque no sé cómo volver, pero vamos a usar moradito. Ya, si es que ustedes suman este ángulo más este ángulo más este ángulo, les va a dar en total 360. ¿Ya? 360 grados. Luego vamos a partir con un teorema que también es del profe Pancho. ¿Ese fue un mensaje del chat? Ah, no, fue de WhatsApp. Ignoren eso. Ya, vamos a partir con el teorema de la vieja zapa, el cual tiene un nombre bien controversial, pero sirve bastante para entender lo que iría siendo problemas de geometría. ¿Ya? Si tenemos un triángulo y una extensión de una de sus rectas, podemos decir que este ángulo, el cual es el suplementario de este ángulo de acá, le vamos a poner una S de suplementario, este ángulo es igual a la suma de este con este otro. Ya vamos a poner la suma de este con este otro ángulo. ¿Por qué le llamamos el teorema de la vieja zapa? Es porque el suplementario de este ángulo, o la vieja zapa, está mirando desde afuera del triángulo. Por ejemplo, si ponemos imagínense aquí una señora, literal una vieja zapa, que está viendo acá dentro de la casa. Esta vieja zapa, el espacio en el que está, la inclinación en la que está, es lo mismo que la suma de este ángulo con este otro ángulo. ¿Por qué? Porque la vieja está mirando para acá y para acá. No puede mirar aquí porque es como en el mismo lugar en el que está. Entonces lo que alcanza a ver son estos dos ángulos. Por lo tanto, si es que nombramos a este ángulo de la vieja como I', o sea, como gamma prima, y este ángulo como alfa y este como beta, tendríamos que la suma de alfa con beta, aquí dice, nos daría gamma prima. ¿Por qué es gamma prima? Porque este ángulo es gamma, ¿ya? Y gamma prima es como el suplementario de este ángulo. Por esto es gamma prima. Ahora vamos a seguir con las rectas notables, las cuales son
rectas que se pueden encontrar dentro de ciertos triángulos, ¿ya? No dentro de todos siempre, pero se pueden ver en algunos. Voy a ocupar este mismo triángulo, no, este triángulo no me sirve porque es 3D. Voy a crear otro triángulo. ¿Ya? Primero, uno de los más conocidos sería la altura, la cual se puede trazar desde cualquier como lado del triángulo, desde cualquier punta o vértice del triángulo, pero tiene que caer en una inclinación de 90 grados, ¿ya? Vayan poniéndome si algo no se entiende. Y la intersección de todas las alturas, o sea, si es que yo trazo una altura desde acá y me cae en 90, y trazo otra altura desde este vértice y me cae en 90, la intersección de estas tres alturas, o sea, este puntito de acá, se llama ortocentro. Ya, es un nombre chistoso, I know. Todos nos reímos en primero medio de esto, pero tienen que aprendérselo, así como relacionar con que altura, orto, no sé cómo, el agujero negro, la cueva de Batman, la Baticueva. Ahí ustedes verán cómo se lo aprenden. Luego tenemos la bisectriz. O sea, voy a ocupar otro color para la bisectriz, cosa de que vayan usando el color para relacionar. Otro triangulito. Me encantan los triángulos, son tan bonitos. Con esto van a aprender a amar los triángulos. Ya la bisectriz dimidia o divide en iguales partes los ángulos creando como una circunferencia con los radios. Ya, esta definición puede parecer muy engorrosa, pero miren, si acá ustedes tienen un ángulo de 90 grados, por darle un ejemplo, de 90 con un cuadrito, este ángulo lo va a dividir, o sea, esta recta, ya sea si caiga en 90 grados o caiga como sea, va a dividir en 45 y 45. Divide el ángulo en dos. Esta recta, si por ejemplo tiene 80 grados, 80, ¡ay, qué horrible mi 80! Va a dividir en 40 y 40. ¿Y cuál sería el ángulo suplementario, por ejemplo, de este triángulo? Si teníamos que este valía 90 y este valía 80. ¿Cuánto sería el ángulo suplementario de este triángulo? Lo espero. Y mientras lo espero voy a tomar agüita porque mi garganta está empezando a morir. Ya, parece que tienen problemas con los suplementarios. Los suplementarios son los que suman 180. No, eso sería de los ángulos, si es que estos fueran los ángulos exteriores. Pero, está bien equivocarse. Pero aquí Lux nos debe, a ver, 90 más 80 suman 170, ¿ya? Y debemos llegar a 180. Por lo tanto, este ángulo mide 10. 10 grados. Y si pasa una bisectriz y lo dimidia, ¿cuánto debería medir cada ángulo? 5 y 5, porque lo divide a la mitad. 5 y 5. Por ejemplo, si tuviéramos un ángulo de 25 grados, lo va a dividir en 12,5. Ay, el mouse. Y 12,5. Siempre la bisectriz divide en dos partes iguales. Y la intersección de todas las bisectrices se llama intercentro. ¿Ya? Ahora, ¿qué era esto del círculo con radios iguales? ¿Ya? Si es que acá nosotros, dentro del triángulo, generamos una esfera, la voy a hacer con negro, generamos una esfera dentro del triángulo. Ay, mi mouse. Es la esfera más fea que he visto en la vida.
los radios van a ser desde el incentro hasta otra parte del triángulo. ¿Ya? O por ejemplo el radio acá sería esta bisectriz, desde la bisectriz como hasta el final del círculo y el final del triángulo, donde se intersectan. ¿Ya? Luego tenemos la transversal de gravedad. La voy a hacer con verde. Transversal de gravedad. Y no se alcanza a ver mucho, pero con que lo vean un poquito me sirve. La transversal de gravedad divide al lado opuesto a su vértice. ¿Ya? Si este lado, acá estamos hablando de lados, si este lado mide 10 centímetros, por ejemplo, centímetros, la transversal de gravedad lo que va a hacer es dividir, ya sea que caigan 90 grados, ya sea que caigan 70, da lo mismo, va a dividir estos lados en 5 y 5. Siempre, 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 siempre. La transversal de gravedad divide el lado. En cambio, la bisectriz divide el ángulo. Esa es su diferencia. Y donde se juntan todas las transversales de gravedad se llama centro de gravedad. Ya está más facilita porque gravedad, gravedad, ahí lo pueden relacionar. ¿Ya? Aquí esto significa que desde un ángulo, por ejemplo, recto, puede ser desde cualquier ángulo, pero desde un ángulo recto, un vértice con un ángulo recto, ocurre que tú dimidias los lados y de paso la altura es igual. ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo, si tú dimidias como la hipotenusa, te pasa que la altura, por teorema, es igual a estos lados dimidiados. Dimidiado, es rara la palabra, pero bueno. ¿Se entiende? Si no se entiende, díganme. Sí, puro sí. Ay, me encanta el feedback. De verdad soy fan de que respondan. Así que si quieren hablen cualquier tontera en el chat, pero yo feliz con que hablen. Luego tendríamos la simetral, la cual divide lados o alturas desde donde sea. ¿Ya? Esta se puede entender como, o sea, la definición puede ser rara, pero no es tan difícil como lo creen. ¿Ya? Voy a hacerla con cafecito. Ya, si es que yo tengo un triángulo y, por ejemplo, su altura no está aquí, no está aquí, sino que su altura real se encuentra por acá, esta es la simetral. Simetral. Pero ¿con qué triángulo se los puedo explicar mejor? Con un triángulo que esté como así. Ya, yo puedo querer trazar una altura desde acá, no desde acá, donde está la altura original del triángulo. Entonces yo puedo trazar una altura que divida estos lados, no necesariamente en lados iguales, pero que caigan 90 grados. Es una simetral. ¿Ya? Y la intersección de tres simetrales, no mentira, de dos o más simetrales se llama circuncentro. ¿Ya? Y por último, la última recta notable que tenemos sería la mediana. ¿Ya? Este concepto lo pueden escuchar mucho en ¿cómo se llama? En estadística, pero no tiene nada que ver con estadística aquí. Sino que aquí se unen los puntos medios de cada uno de los lados. Por ejemplo, este lado tiene un punto medio que sería aquí, por ejemplo. Un punto en que divide el largo total en dos mitades. Después, por ejemplo, este lado tiene su punto medio aquí, por darte un ejemplo. Y este otro punto, este otro lado tiene su punto medio aquí. La unión de estos puntos sería la mediana. Por ejemplo, esta es una mediana, esta es otra mediana, esta es otra mediana. Y el área de cada uno de estos triángulos que se formen, el área de cada uno de estos triángulos, la suma
va a ser igual al área total de los triángulos. ¿Ya? Eso en cuanto a rectas notables. Ahora, como vamos a pasar con teoremas y Pitágoras, vamos a hacer una pequeña pausa para ir al baño, ya, para que esto no se vaya haciendo tan denso. Así que tienen hasta las 18:45 para ir al baño, tomarse, o sea, ir a buscar un vasito con agua, relajar la mano. Volvemos en 3 minutos. Ya, volví. Les queda un minuto y no es que haya hecho esta pausa porque no alcancé a ir al baño. No es que haya estado haciendo una clase de 2 horas antes. En fin, estaba que me hacía pipí, así que tenía que hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir tomando agüita. Pero igual encuentro bueno que se vayan haciendo estos recreos porque permiten como más dinamismo en la clase y es como el método Pomodoro, como que concentras tu atención, después tienes 5 minutos de descanso, concentras tu atención, tienes 5 minutos de descanso. Entonces te ayuda a estar más como concentrado, más focus dentro de lo que estás haciendo y generando descansitos cortos, como que uno ya está bien. Así que nada, tienen un último minuto aquí, aquí se ve, para echar. Tengo el labio muy seco. Bisectriz, mientras te la explico de nuevo. Ya empezó la clase de nuevo, así que dale, te la explico. Katy, bisectriz es aquella que divide el ángulo de un triángulo. Ya, vamos a usar un color lila para esto. Tú tienes un ángulo, por ejemplo, que mide 70 grados. Este de adentro mide 70 grados. Pero si tú lo divides en dos, 70, ¿cuánto te da? Te daría 35. 70 dividido 2 es 35. Por lo tanto, la bisectriz lo que hace es dividir un ángulo en dos iguales. ¿Ya? Te quedaría un ángulo de 35 y otro ángulo de 35. ¿Se entiende o no se entiende? Genialísimo que se entienda. De nada. Un besito. Ya, vamos a ir ahora con Pitágoras y la simetral. Vamos con la simetral. La simetral divide dos lados desde donde sea. Por ejemplo, este triangulito que ven aquí podría tener una altura aquí, pero la simetral lo que hace es poner una altura por acá. Ya, o por ejemplo, si tuviésemos un triángulo como así, yo puedo trazar una altura desde acá, o la puedo trazar desde acá, desde la mitad del triángulo. Pero va a ser una altura al final igual. Entonces la simetral divide lados desde donde sea. ¿Ya? ¿Se entiende? Si no se entiende, dime. Ay, siempre estoy como así en el PC cuando estoy explicando, como porque no se me voy para adelante. ¿Lux se entiende?
la línea cae en una altura. Eso es todo lo que hace la simetral. Ya, genial. Ahora sí, ¿alguna otra duda? ¿O partimos con Don Pitágoras? Mientras tanto espero más dudas, voy a mostrar una fotito de Pitágoras. Ya, este don de aquí es Don Pitágoras, ¿ya? Que nos va a enseñar un teorema bien bueno, bien chido. Ahí voy a poner el mit de nuevo. La cara de mis pesadillas, literal. Oh, sí. ¿Han visto estos memes que dicen así como si alguna persona con este rostro está pasado por los sueños es porque una señal de los ángeles? Como que no sé. Es como eso. Ya, Pitágoras puede cagarle la vida a muchos, pero si entienden esto se las va a facilitar un montón. Pero lo que es un montón. ¿Ya? Vamos a partir con el teorema de Pitágoras, el cual dice que en un triángulo, este triángulo ignórenlo, en un triángulo rectángulo, los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. No pasé esto de triángulos, acutángulos, rectángulos, porque asumo que ya se lo saben, a mí me lo viene explicando desde primero básico, así que supongo que entenderán cuando yo les digo rectángulo. ¿Ya? Si no, está bien, pero asumí que ya lo aprendían, que ya lo tenían aprendido. Por eso puse solo en triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos tienen ciertos nombres de sus partes. ¿Ya? Este lado se llama cateto. Este otro lado también se llama cateto. Y lo que no es cateto se llama hipotenusa. ¿Ya? O sea, todo este lado es la hipotenusa. Y es el lado más grande. Esa es la gracia de la hipotenusa. Es más grande que todos los catetos que existan. ¿Ya? Ahora, la suma de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen que este lado mide 3 y este lado mide 4, si ustedes hacen y les piden, por ejemplo, la hipotenusa, ustedes lo que tienen que hacer es elevar 3 al cuadrado, sumarle 4 al cuadrado, y eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, si nosotros resolvemos esto, nos va a dar 5. ¿Cómo lo sé? Por los tríos pitagóricos, que se los voy a explicar más tarde. Pero, en fin, van a resolver y se van a dar cuenta que trazar la raíz cuadrada en este y al sumar la raíz cuadrada de este, te va a dar 5. 5 es igual a h. Entonces, con una fórmula muy pequeña y muy intuitiva, podemos sacar cualquiera de estos espacios, cualquiera de estas líneas. ¿Ya? Ahora vamos a ir con los tríos pitagóricos, los cuales son como conjuntos de números que siempre se repiten. Por ejemplo, o sea, no es que siempre se repitan en el tiempo, sino que, por ejemplo, si uno tiene un cateto del lado 5 y una hipotenusa del lado 13, el trío pitagórico te dice que el lado restante va a medir 12. ¿Por qué? Porque todos los triángulos que tienen un cateto 5 y la hipotenusa en 13 no les queda más que este mida 12. ¿Cómo se puede demostrar? Con esta fórmula. Poniendo la incógnita en un cateto, poniendo la incógnita en otro cateto, da lo mismo. Pero siempre tienen que fijarse que esto es solamente válido para triángulos rectángulos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Siento que estoy hablando muy fuerte, perdón, sí hablo muy fuerte, pero me emociono con esta materia. No, ninguna duda. Ya. Otro detalle es que los tríos pitagóricos son amplificables. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, ya imaginemos que este es un triángulo rectángulo, que dice que un cateto mide 8, otro cateto mide 6, este cateto sí o sí va a medir 10. ¿Por qué? Por trío pitagórico.
Este trío pitagórico no lo ven aquí, pero si nosotros multiplicamos por 2 y por 2, nos da que 3 por 2 es 6, 2 por 4 es 8 y 2 por 5 es 10. A esto me refiero con que los tríos pitagóricos son amplificables. No así simplificables, porque son como que no existen mínimos comunes múltiplos entre ellos. O sea, no es mínimo común múltiplo la palabra, es no existe un divisor común. Esa era la palabra. Pero sí se pueden amplificar. ¿Ya? Vamos a seguir con otras propiedades de los triángulos, las cuales serían solamente en triángulos rectángulos de nuevo. Y ya vamos a ir saliendo de los triángulos porque hay mucho triángulo por hoy. Ya. Para comenzar tenemos que si tenemos un triángulo rectángulo de ángulos 30 grados, aquí está 30 grados, 60 grados, 60 grados y 90 grados, el cuadradito, podemos decir que este lado si vale x, este lado sí o sí va a valer x partido 2 y este x sí o sí, este lado sí o sí va a valer x raíz de 3 partido 2. Ya, Maite Roja llega un poquito tarde, pero no tarde la explicación, todavía no terminamos. Y créanme que nos falta todavía para terminar. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen un triángulo y rectángulo, vamos a usar el primer trío pitagórico, el 3, 4 y 5, que este lado mide 10, x partido 2 debiese medir, mentira, vamos a usar 5. Ah, no, pero es distinto. No tiene nada que ver con los tríos pitagóricos, porque aquí se usan los ángulos. Perdón, me equivoqué. Ya, si este lado midiese 10, este lado sí o sí va a tener que valer 5. ¿Ya? Porque x o 10 partido 2 es igual a 5. Y este lado, aquí reemplazan la x, debiese medir 10 raíz de 3 partido 2. ¿Por qué no es igual a un trío pitagórico? Porque aquí se juega con los ángulos. Cuando tú tienes un ángulo, o sea, un triángulo, por ejemplo, que mide, que es equilátero, y que mide 60, 60 este ángulo, 60 este otro, y 60 este otro, y ustedes le trazan una altura desde un vértice, les va a pasar que, mentira, si pasan una bisectriz que caiga en altura, ¿qué les va a pasar? Les va a dimidiar este ángulo. 60 partido 2 es 30 y acá 30. Este ángulo mide 60, este ángulo mide 30 y acá como cae en altura, este ángulo mide 90. Cuando ustedes tienen un triángulo equilátero que se divide, que les pasa una bisectriz, al tiro piensen en este triángulo y por ejemplo les piden este ángulo de acá, mentira, les piden este lado de aquí abajo, ustedes tienen que decir, si es que este lado mide, no sé, x más 2, no vamos a usar x, vamos a usar a mejor, para que no se confundan. Si este lado mide a más 2, este de abajo sí o sí va a medir a más 2 partido 2. ¿Por qué? Porque tu a más 2 sería la x. A más 2. Y aquí si reemplazan a más 2 partido 2, les quedaría este lado. ¿Se entiende? Si no se entiende, dígalo. Igual lo que pueden hacer, o lo que se ve en otros lados, es que lo amplifican por 2. Por ejemplo, este lado mide 2x, este lado mide x, y este lado mide x raíz de 3. También se puede ver así, pero yo prefiero verlo así simplificado. ¿Ya? Esto es lo mismo que esto. Solo que aquí es 2x, aquí está, o sea, aquí es 2x, aquí está dividido por 2. Este debiera ser x, pero está dividido por 2. Y este es x raíz de 3 partido 2, y este es x raíz de 3. ¿Ya? Luego, esto es solamente, ojo, en triángulos de ángulos 30, 60, 90. Y ahora, cuando tienen un triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales y uno distinto. Este sería el lado distinto porque tiene dos rayitas. Si ustedes dividen un triángulo isósceles en dos,
les va a quedar que este ángulo de aquí era, por ejemplo, mentira, si ustedes trazan una bisectriz o una altura, sí o sí aquí les va a quedar 45 grados y aquí abajo 45. ¿Esto por qué se produce solo en isósceles? Porque como tienen dos lados iguales, este ángulo debe ser como igual, pero lo que pasa aquí es que al trazar una altura ya tienen los 90 grados. Entonces ustedes dividen este ángulo y esto otro les da 45. ¿Por qué? Porque tienen que ser suplementarios de 90. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen un triángulo que es la mitad de un isósceles, que se puede ver así, este lado, este ángulo es igual, este ángulo es igual. Aquí tienen que este lado es igual a este otro lado y la hipotenusa es el lado raíz de 2. ¿Ya? Este se puede ver como otro triángulo rectángulo o como la mitad de un isósceles. ¿Ya? Ahora, ¿alguna duda con triángulos? Con cualquiera de los triángulos que hayamos visto. Si es de ángulos también me sirve. Todo claro por mi parte. Ninguna duda. Genial. ¿Te vas a ir a misa? Ya, besitos. Ya, nos vemos. Ya. ¿Sí? Ya, como no apareció ninguna duda, vamos a seguir con las áreas. ¿Ya? Ustedes me imagino que sabrán la fórmula del área del triángulo, tanto que le he hablado de triángulos. Si la pueden escribir en el chat, los espero. Bueno, sí, seguir esperando. Mientras tanto, el área, se lo explico, es la superficie completa de una figura geométrica. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que el perímetro de un triángulo sería solamente la suma de sus lados. Por ejemplo, este lado vale X, este Y y este Z. El perímetro no considera esta parte de la figura. En cambio, el área te da como la superficie total que está usando el objeto. Te marca todo lo que está morado. Ya como nadie me dio la fórmula del área, base por altura. Genial, Katy. Base por altura partido 2. ¿Ya? ¿Ya tienen claro la diferencia entre perímetro y área? Me imagino que se la habrán explicado en el colegio. Entonces vamos a ver la fórmula del área, porque estas son las que varían. El perímetro es solamente la suma de los lados. Entonces, la fórmula del área del triángulo es la base, que sería el cateto o la hipotenusa que está abajo, por la altura. ¿Ya? La altura se traza de un vértice hasta una caída en 90 grados o perpendicular a la base. Cualquier cosa así se denota que algo sea perpendicular. Partido 2. ¿Ya? Esta es la fórmula del área de un triángulo. Luego, cuando queremos sacar la fórmula cuando queremos sacar el área de un cuadrado, solamente tenemos que multiplicar su lado por su otro lado. Pero como son lados iguales, se podría decir que es un lado al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado de lado 1 y de lado 1, de lado 1 y de lado 1, su superficie total va a valer 1, porque 1 al cuadrado es igual a 1. Y esto es como dato, anótenlo si es que pueden. De hecho, lo ideal era que tomaran apuntes en todo este rato, si es que no están tomando, pero ojito con que la diagonal de un cuadrado es siempre raíz de 2, el lado por raíz de 2. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, tendríamos que sería 1 por raíz de 2. Si tuviéramos un cuadrado de lado 4, 4, 4, 4, sería 4 raíz de 2. Y así. El lado por raíz de 2.
Luego, en un círculo, tenemos que el área es pi por r al cuadrado. Pero este es el único perímetro que cambia, ¿ya? Porque aquí no se puede medir como con una cinta métrica, así como ir girándola, así como 1 centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros. En el círculo, el perímetro es 2pi por r. Generalmente en la prueba les ponen que pi vale 3, pero no se tienen que fiar. A veces tienen que poner solamente el pi como si fuese un símbolo, como si fuese una letra, ¿ya? Entonces, lo que tendrían acá es el área, que es pi por r al cuadrado, y en el perímetro, como si fuese un logaritmo, el 2 se pasa al inicio y te queda multiplicando, ¿ya? Como esto se lo digo para que lo recuerden, no es que oficialmente sea así, pero así se lo pueden recordar más fácil. Luego tenemos que el trapecio, que esta figura de aquí, tiene una altura, ¿ya? No sé si aquí pueden ver un triángulo, pero su altura se puede encontrar aquí, se puede encontrar aquí, se puede encontrar aquí. En cualquiera de estos lados como el lado más alto, ¿ya? Luego tendríamos que el área de este trapecio sería la base 1 por su segunda base. ¿Por qué esta es una base y no es la parte de arriba? Porque aquí también se le puede... Imagínense con que aquí podría seguir otro triángulo. Entonces está la segunda base, ya sería la base de este triángulo. Por lo tanto, consideran esta como base 1, este como base 2. Estas bases se suman, sus largos, por ejemplo, si esta mide 7 y esta mide 2, te quedaría 9 por la altura partido 2, ¿ya? Básicamente lo mismo del triángulo, base por altura partido 2, solo que se le añade las dos bases, se tienen que sumar las dos bases. Luego tenemos el área de un rectángulo, el cual es lado por lado, o base por altura, o base, o sea, largo por ancho, como lo quieran ver. Y por último, el área de un rombo es diagonal por diagonal partido 2. Las diagonales se trazan desde un cateto a otro, ¿ya? Pero no van a trazar desde un cateto de acá hasta el cateto de acá, sino sería un lado, ¿ya? La diagonal es entre dos catetos que se cruzan, ¿ya? ¿Se va entendiendo alguna duda con las áreas? Ya, asumiré que no. Y por último, los ángulos de una figura. Esto es lo último que tenía que ver con ángulos. Los ángulos de una figura internos se pueden determinar de la siguiente manera. 180 por un lado, no mentira, por el número de lados de la figura menos 2 partido el número de lados de la figura. Esta fórmula puede verse algo enredada, pero si ustedes dicen del triángulo, por ejemplo, tenemos 180 por el número de lados, que sería 1, 2, 3. Sería 180 por 3 menos 2. ¿Eso cuánto es? 1. 180 por 1 partido el número de lados, que sería 3. Wait. Esto de aquí no va. Uy, perdón, tengo mal este cuaderno. Pero se supone que esto nos debería dar 180. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de este triángulo es 180. Luego, por ejemplo, si tenemos de un pentágono, tiene 5 lados, sería 5 menos 2, 3. 180 por 3, 180 por 3, da 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, 3 por 1, 3, más 5, 540. Sí, ahí está, no es partido de n, es solamente esto. 180 por n menos 2. Mil disculpas por este error. ¿Alguna duda con esta parte? Si no, seguimos. Y n era el número de lados.
n es el número de lados de una figura. Ya, quiero saber aquí, ¿alguien da la PAES? Porque si hay puro TPT de invierno, saltamos esta parte. ¿Tú das la PAES? Ya, genial. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Wow, son puros egresados. Ya, hay alguien que da la PAES. Genial. Entonces vamos a ver esta parte, que es netamente PAES. Ya, si van a dar la prueba de invierno, no necesitan ponerle atención, pero les preguntan por el volumen. Esta es una de las pocas cosas que agregaron al temario de matemáticas. El volumen de un cubo se saca el lado al cubo, ¿ya? Por ejemplo, A, que sería este lado, por A, lo cual nos da A al cubo. Luego, en una caja, por ejemplo, por decirles caja de zapatos, ustedes tienen que multiplicar el lado por la altura por el ancho, ¿ya? Aquí B sería la altura, A sería el lado y C sería el ancho. Y esto les va a dar el volumen. Luego, en un cono, tienen que sacar el área de este círculo y multiplicarlo por la altura. ¿Ya se acuerdan que esta fórmula es el área del círculo? Bueno, eso tiene que ver. Luego, en una esfera, tienen que sacar el volumen con esta fórmula. 4 por pi por r al cubo. Ya no es igual a la fórmula del círculo. Es r al cubo. Partido todo esto en 3. Por lo tanto, si es que les dicen que pi es 3, ustedes cancelan al tiro aquí y dicen 4 por r al cubo. ¿Se entiende eso? Si no se entiende, dígalo. Pero en general, cuando... Sí, se entiende. Genial. Luego, si tenemos un prisma... No se llama prisma. Sí, es prisma porque este es pirámide. Si tenemos un prisma, sería el área del círculo de abajo, este, por la altura, partido 1/3. O el área del círculo por la altura, partido 3. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y por último, en una pirámide tenemos que el área del... Tienen que sacar el área de la base. ¿Cómo? Cono. ¿Estás preguntando cómo o escribiste un cono como este cono? Ah, sí, tienes razón. Este es un cono. Este es un cono, este es un cilindro. Disculpen. Cilindro. Cono. Sí, como el cono de las papas fritas. En fin. Y por último, para el área de la pirámide, tienen que sacar, o sea, para el volumen de la pirámide tienen que sacar el área de la base o del cuadrado de la base. Ahí está. Por la altura total, partido 3. Eso es todo. Es pura fórmula. Tienen que aprendérselo así como tal. Ahora, ¿se va entendiendo? Sí, acá dicen que sí. Chiquis, ¿les tinca una pausa antes de seguir viendo? No es porque esté que me haga pipí de nuevo, sino que les digo como por el método Pomodoro, como para que pongan más atención. ¿O prefieren seguir de largo al tiro? Yo voto por seguir. Ya. ¿Hay alguien que se oponga? Ah, ¿cómo se dirían en los matrimonios? ¿Cómo era que se decía? ¿Cuánto queda? Mira, terminamos la primera parte. Nos quedan 2 partes. Las otras son más cortas, sí, esta era la más larga. Pero así como si te digo tiempo, yo creo que queda 1 hora y media con ejercicios.
Ya, ahora la podemos acortar. Y yo creo que puedo ir explicando más rápido. No sé lo que ustedes decían, pero aquí estoy para ustedes. Vamos a seguir entonces con proporcionalidad y semejanza. Yo digo que vamos bien, genial. Genial, genial, genial. Ya, este es más cortito porque ustedes tuvieron que haberlo visto algo en el colegio. Pero, por ejemplo, tenemos ya, ¿cuántos ángulos? ¿Se acuerdan de los lados homólogos? O como el principio de la escalera. Esto acuérdense del principio de la escalera. ¿Ya? En fin, estos son criterios de semejanza. Vamos a partir con semejanza más que proporcionalidad, porque proporcionalidad lo vamos a ir viendo en el camino. ¿Ya? Los criterios de semejanza se dan en triángulos. ¿Ya? Volvimos a los triángulos aquí. Para ver si dos triángulos son semejantes o son distintos, tenemos que definir si cumplen con alguno de estos criterios, los cuales hablan de que sus tres lados sean iguales, o que tengan dos ángulos iguales, o que tengan dos lados iguales y un ángulo igual, o que tengan dos lados iguales y el ángulo mayor igual. ¿Ya? Aquí no hay mucho que entender, sino que recordar que si este ángulo mide lo mismo que este, o sea, este lado mide lo mismo que este otro lado mide lo mismo que este otro, y este lado mide lo mismo que este otro, van a ser dos triángulos semejantes. Si te falla un lado, quiere decir que no son semejantes. ¿Ya? Luego, tenemos que, si es que tienen este ángulo igual y este otro ángulo que es correspondiente, o sea, no van a decir como que este ángulo con este es igual, por lo tanto estos dos son semejantes, no. Tienen que ser ángulos correspondientes a los lados. Por ejemplo, si tenemos un ángulo que está entre el lado rayita y el lado 3 rayitas, tienen que buscar en el otro triángulo el lado 1 rayita con el lado 3 rayitas para ver si es que estos ángulos son iguales. Si es que estos son iguales, está bien, podrían ser semejantes. Ahora, si es que estos otros dos lados son iguales, ya tienes dos triángulos semejantes. Eso es todo. Y luego acá ocurre lo mismo y acá ocurre exactamente lo mismo. Así que no hay mucho que explicar, más que los lados entre sí pueden ser proporcionales. ¿A qué me refiero con proporcionales? ¿Se acuerdan de haber visto como cosas así escritas? 3 es a 4, 1 es a 2. ¿Se acuerdan? Ya, genial. Cuando se habla de lados proporcionales, se puede decir que para que sean semejantes no tienen que medir este 3 y este 3. Puede ser este 3 y este 6, este 3 y este 4, pero que estén en cierta proporción, todos los lados. Por ejemplo, este puede medir 3x y este puede medir 5x. Si x vale 1, este va a valer 3 y este va a valer 5. Si acá x vale 2, este va a valer 6, este va a valer 10, pero van a ser proporcionales, ¿ya? Y por último, la división entre la proporción es igual a una constante. Y esta constante se puede llamar constante de proporcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, si es que nosotros decimos que este lado mide 4 y este lado mide 8 y los dividimos, 4 partido 8, decimos que la proporcionalidad es de 1/2, porque este mide 1/2 de lo que mide este, ¿ya? Luego tendríamos los criterios de congruencia. Congruencia significa que los triángulos son iguales, realmente iguales, ¿ya? En cuanto a lados y en cuanto a ángulos. Y esto se puede determinar si es que hay tres lados iguales. Aquí se puede ver un triángulo igual, o sea, un lado igual, otro lado igual y otro lado igual. Si es que tienen dos lados iguales y un ángulo igual, o si es que tienen dos ángulos iguales, aquí dos ángulos iguales y un lado igual.
La congruencia no se las van a preguntar. Si es necesario que sepan que es distinto a la semejanza. La semejanza es como más libre, por así decirlo. Más loca y libre. En cambio, la congruencia es bien estricta. ¿Ya? Ahora vamos a ir con... ¿Vieron que esta parte era más cortita? Vamos a irnos con otros dos teoremas que son importantes. ¿Ya? Son re importantes. Hay tres teoremas que son muy importantes. Los de Pitágoras, Euclides y Tales. Uno de los más complicados, a mi parecer, es el de Euclides. ¿Ya? Que ustedes pueden ver muchas formulitas aquí y no entender nada. Ya, vamos a partir girando esta imagen. Ahí la quiero. Si ustedes giran la cabeza un poco a la derecha, van a encontrarse con que este es un triángulo rectángulo en A, por así decirlo. No, este es A, este es B. Es rectángulo en B, ¿ya? Si giran la cabeza hacia la derecha van a ver un triángulo rectángulo. Y si es que trazamos una altura desde su ángulo rectángulo hacia la hipotenusa, en este caso del triángulo grande, se nos van a generar dos triángulos rectángulos más pequeños, este de acá y este de acá. Ahora, lo que hizo Euclides, o lo que descubrió, es que, voy a cambiar de color. Si tú quieres averiguar la altura, pero solo conoces cuánto vale esto y cuánto vale esto, los puedes multiplicar y te da la altura al cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, ¿cómo explicárselo en palabras más simples? El lado chico del triángulo grande de la hipotenusa, el lado chico de la hipotenusa con el otro lado chico de la hipotenusa, te da la altura al cuadrado. Es esta fórmula. Luego, tenemos que, si queremos este lado, este de acá, podemos multiplicar este lado por este lado gigante. ¿Ya? O sea, el lado chico de la hipotenusa que esté cerca de A por la hipotenusa. Te va a dar este al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si le están pidiendo este, ustedes tienen que trazar raíz cuadrada una vez que les dé A y van a tener cuánto vale este. ¿Ya? Luego, por ejemplo, si te están pidiendo B, funciona igual, solamente que con Q. Tú multiplicas Q por la hipotenusa del triángulo grande, o sea, la hipotenusa del triángulo grande por un cateto del lado chico, te va a dar B al cuadrado. Y por último, si es que quieres la altura, pero no la quieres al cuadrado, por ejemplo, la primera fórmula te la da al cuadrado, pero ponle tú que no tienes ni Q ni P. Tú puedes decir A por B partido C, lo cual se puede ver como cateto del triángulo grande por cateto del triángulo grande partido la hipotenusa te va a dar la altura, que es lo mismo que yo tenía acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, todos dicen que sí. Genial. Y esto decía Euclides, ¿ya? Este triángulo es recomendable que se lo aprendan de memoria, que lo impriman si es que tienen impresora o pueden ir a un ciber e imprimir ustedes ponen en internet Euclides y les va a aparecer al tiro. O sea, Euclides teorema. Y les va a aparecer al tiro. Ustedes imprimen esta imagen, la pegan en su pieza, en la puerta de la pieza, en su escritorio, no sé dónde, pero es una imagen muy importante, que es bueno que se sepan de memoria, ¿ya? Porque les puede salvar mucho en ejercicios de geometría. Y por último, Tales, que habla de semejanza y proporcionalidad en rectas paralelas, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos dos rectas, imagínense que son paralelas y las cruzan dos rayos,
Tales descubrió que este lado es proporcional a este otro lado. X es proporcional a Y. Y este lado entero, que le vamos a llamar A, es proporcional a este otro lado entero, que le vamos a llamar B. A es proporcional a B. Por lo tanto, si es que te piden, por ejemplo, a ver, vamos a poner la M de Matías y L de Loida, que fueron las últimas que contestaron. Euclides, tu próxima pesadilla, en efecto. Si a ustedes les piden, ¿cuánto vale M? Por ejemplo, M de Matías. Y ustedes tienen que la L de Loida vale 4. La X, por ejemplo, vale 2. Y la Y vale 5. Ustedes lo que tienen que hacer es regla de 3. M es a L, que sería 4, como M más X, que sería A, que aquí puse 2 o 1, era 2 más A, o sea, 2 más M, es igual a este lado, que 4 más 5, ¿cuánto es? 9. Entonces ustedes generan una regla de 3, multiplican cruzado y dicen 9M de Matías es igual a 4 factor de 2 más M de Matías. Perdón, Matías, por mencionarte tanto, si eres introvertido, perdón. Y aquí nos quedaría 9M es igual a 8, aquí multiplicamos el 4 por lo que hay dentro del paréntesis, más 4M. El 4 lo pasamos restando, te quedaría 5M es igual a 8. El 5 se pasa dividiendo, vamos a hacerlo aquí. Te quedaría que M de Matías es igual a 8 partido 5. Por lo tanto, este lado mide 8 partido 5. Lo que decía Tales es que básicamente puedes multiplicar cruzado, siempre y cuando tú tomes con que este lado, por ejemplo, sea proporcional con este, y este lado entero, vamos a ponerle lambda, ahí me salió como una X, lambda, sea proporcional a este otro entero, ¿ya? Ustedes no pueden hacer, según me han enseñado siempre en la vida, este lado es proporcional a este, como este es proporcional a este otro. No pueden hacer eso, tiene que ser este lado o este lado es proporcional al lado entero, ¿ya? ¿Se entiende a lo que me refiero con lado entero? Genialísimo, genialísimo que me entiendan. Ya. ¿Alguna duda? Llevamos 2/3 de la clase. Mentira, 2/2. Llevamos la mitad de la clase porque faltan los ejercicios. Pero en fin, lo que queda también es corto, así que se le va a ir haciendo así. Todo bien, todo correcto, yo que me alegro. ¿Ya? Ahora vamos a ir con transformaciones isométricas. Ya, las transformaciones isométricas entran en la PAES, pero no por completo, porque no entra homotecia. Homotecia después van a ver que es una transformación isométrica. Okidoki, me encanta. Ya, déjenme tomar un poco de agua y respirar, que como que hablando, como que se me fue el aire. No sé cómo lo hacen los profes genuinamente. Ya, inhalo, exhalo, y no es por darme color, pero genuinamente me estaba quedando sin aire. Tome agüita, sí, tome agüita. Ya. Tenemos las transformaciones isométricas, las cuales son como transformaciones dentro del plano cartesiano. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Son o rotaciones, o traslaciones, o
fuerzas ejercidas por vectores. Los vectores son un rayito que tiene como cierta magnitud o cierto poder. ¿Ya? Los vectores, como este, tienen tres características. Tienen un módulo o magnitud, la cual es cuánto mide. Tiene una dirección, la cual puede ser vertical, horizontal, diagonal, y tienen un sentido, el cual puede ser hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sudeste, etc. Se puede entender como que el módulo de la magnitud es el largo de la flecha, la dirección es ¿cómo se llama? ¿En qué plano se extiende la flecha? Sí, en la cámara lo van a poder ver si se extiende al modo horizontal, si se extiende vertical, si se extiende diagonal. Ese es el sentido, como para donde se extiendan los brazos es la dirección. Y el sentido sería para donde apunte el brazo. O la puntita de la flecha. Esa descripción gráfica creo que fue bastante gráfica. Iba entrando alguien. Hola Ana, llegas un poco tarde, pero no lo suficiente como para perderte o no entender. Ya, así que estábamos hablando de los vectores. Los vectores tienen módulo, dirección y magnitud. O sea, módulo, dirección y sentido, lo cual creo que ya lo entendieron aquí. Y cuando se habla de dos vectores equipolentes, es un nombre raro, lo sé, pero les pueden preguntar dos vectores equipolentes tanto. Quiere decir que son congruentes, o sea que son iguales. Iguales o proporcionales. ¿Ya? Cuando les hablan de vector posición, es una función lineal hasta otro punto. ¿Qué era una función lineal? Era un x multiplicado o dividido por un factor, ¿ya? El cual puede ser 2, puede ser y, puede ser a. Y se diferencia de una función afín porque la función afín se le suma o se le añade un vector posición, ¿ya? Mentira, no es un vector posición, es un... se me fue el nombre. Pero se le suma o se le resta algo. Se le suma 1, o se le resta 2, o se le resta un medio, en fin. Pero nosotros no vamos a ver función afín aquí, la vamos a ver después. Cuando le hablan de vector posición, es de una función lineal, ¿ya? O sea que pasa por el origen. Cuando hay un vector posición, viene desde el origen. Eso es todo lo que deben saber. Ya usted apunta para allá, para allá. Y cuando le hablan de un vector libre, pueden relacionar con que está libre en el plano cartesiano, por lo que no está amarrado al origen. Un vector libre, o sea, le vamos a poner el rojito de vector posición. Un vector libre puede partir desde acá. ¿Ven que no parte del origen? O puede comenzar desde acá, para arriba. Ni pasa cerca del origen. Esa es la gracia, que no parte desde el origen. O puede pasar por aquí, bien cerquita, pero no comienza desde el origen. Origen-marigen. Ni su prolongación tampoco toca por el origen. Ya. Luego vamos a ver una formulita que es bastante importante y que de hecho me la preguntaron mucho en el último ensayo que hizo .coach, que es la magnitud de un vector. Un vector tiene dos puntos, por así decirlo. El punto de inicio, que es x, y, y su punto de llegada, por así decirlo, o donde está la flechita, que puede ser a, b. ¿Ya? Este punto no importa tanto, importa más el de arriba, el de hacia donde apunta la flecha. ¿Ya? Siempre se me olvida poner el final del paréntesis. Pero cuando ustedes tengan les pidan la magnitud de un vector, ustedes van a decir, la magnitud del vector se saca como la raíz de x, o el número que está en la posición de x, que en este caso sería a, al cuadrado, más
el número que está en la posición de i, que sería b al cuadrado. Eso es todo. ¿Y cómo se denota? ¿O cómo se escribe cuando te piden la magnitud? Se escribe en valor absoluto. ¿Ya? Si ustedes les ponen a, b, cierro paréntesis, valor absoluto, es que le están pidiendo la... ¿cómo se llama? La magnitud del vector. Y por último, las figuras las cuales se le aplican transformaciones isométricas son todas congruentes, ¿ya? Nunca cambian. Aquí vamos a ver, ¿ven? Que ya se nos está acabando el PowerPoint. Vamos a ver qué. Voy a tomar agüita. Ya, estamos. Tenemos la traslación, la rotación, la reflexión y la homotesia como transformaciones isométricas. ¿Ya? Tendríamos la primera, que es la traslación, que es una de las más simples, porque vamos a ver cómo... Ah, no me rayé ahí. Vamos a ver cómo... ¿Qué le pasa a un punto 1,2? Ya. Cuando hay un vector traslación, con vector traslación me refiero a como un par de coordenadas que son vectores. Por ejemplo, vector, así se denota vector, 2,3. Ustedes lo que tienen que hacer es sumar al punto anterior, 1,2, sumarle el vector, eso es todo, 2,3. ¿Y cómo se suma? Ustedes no pueden sumar 1,3, 1,2 y 3, 2,2, no. La x, que es el primer numerito de la coordenada, del par de coordenadas, se suman con las x y las y se suman con las y. Aquí un tip que yo tengo es que cuando tengan que hacer como operaciones largas, por ejemplo, escriban como en una ecuación la x es igual, por ejemplo, a 1 más 2. Porque aquí tienen el 1 más 2. Y en otro lado, la y, bueno, ahí parece una x, pero una y, 2, y es igual a 2 más 3. Y después el resultado que les dé 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Y 2 más 2, ¿cuánto es? O sea, 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Entonces les daría que la traslación de este punto en base al vector 2,3 les traslada el punto al punto 3,5. ¿Se entiende? No se me queden dormidos, por favor, no se me queden dormidos. Ya, genial, dicen que sí se entiende. Luego tenemos la rotación, la cual es un poquito más complicada. Sí, pues, así que sobrado, así como, sí, po. No, pero se entiende, sabía que era así, tranqui. La rotación es un poquito más compleja, ¿ya? Porque si ustedes ven, el punto x, y lo transformó en un menos y, x, menos x, menos y. ¿Cómo se van a aprender esta cuestión? Entonces el profe Pancho me salvó, llegó el don Pancho y nos dijo, ustedes cabros tienen que ser vivos para la wea. Así habla el profe Pancho. Si ustedes ven que el punto original, x, y, don Churrasca, así es, el punto x, y, lo transforma en menos y, menos x, o sea, menos y, x, si ustedes se fijan, se sigue una secuencia, ¿ya? El punto de atrás pasa hacia adelante en cada rotación de 90 grados y se le agrega un signo menos, ¿ya?
Y claro que el que está adelante pasa atrás, lógico. Entonces, aquí Y era positivo. Y pasa hacia adelante y se vuelve negativo. Y X pasa hacia atrás. En la siguiente rotación de 90 grados, que sería 90 más 90 es igual a 180, por lo tanto una rotación de 180, la X que está atrás pasa hacia adelante y se le agrega un signo menos. Y la Y que está negativa no se le hace nada. Te queda menos X, menos Y. Entonces, en vez de estar aprendiéndote que la rotación de 180, la rotación de 270, la rotación de 360, en vez de estar aprendiéndote cada uno de ellos, cuando te dicen 90, tú rotas una vez hacia adelante. Cuando rotas a 270, tienes que hacer esto mismo 3 veces. Por ejemplo, tienes el punto A, menos B. Si te dicen rota 270, lo que tienes que hacer es rotar 90 3 veces. Entonces, porque 90 partido, 270 partido 90 te da 3. Entonces, la primera rotación de 90 te quedaría B, A. ¿Por qué? Porque se le agregó un signo menos, pero menos por menos es más. Luego, en la siguiente 90, pasa adelante A, signo negativo, te quedaría menos A, B. Y en la siguiente de 90, que sería la última, pasas B hacia adelante, te quedaría menos B, menos A. ¿Se entiende esto que dice? Ya, esa es la gracia de la rotación en 90 grados. En rotación de 30 grados no les deberían preguntar, de 18 tampoco, de 175 tampoco les deberían preguntar porque eso se ve en trigonometría y nosotros no estamos viendo ni seno, ni coseno, ni tangente. ¿Ya? Qué bueno que se entienda. Y por último tenemos la reflexión, la cual en puntos se podría ver así. Mira. Por cierto, estoy asumiendo que cada uno sabe lo que es traslación, que no afecta como el movimiento, solamente es como que toma algo aquí y lo deja aquí. No lo gira, no lo rota, nada. La rotación es el que gire un objeto, ¿ya? Y la reflexión es que un objeto se vea como en un espejo, ¿ya? Se ve al contrario, por así decirlo. Cuando les piden una rotación, una reflexión, respecto de un eje del plano cartesiano, ustedes van a ver el plano cartesiano aquí, el eje de las ordenadas, X, y el eje de las abscisas, que es Y. Cuando les piden una rotación de este circulito, por ejemplo, en torno al eje X, ustedes lo que tienen que hacer es ponerle un signo menos al contrario. Si ustedes van a rotar, van a reflejar en torno al eje X, ustedes le ponen un menos al eje Y de su punto. Por ejemplo, si tenemos un punto menos 2,3, ponte tú que el centro del círculo tenga ese punto, menos 2,3. Ustedes lo que tienen que hacer es agregarle un menos al 3. Disculpen, me están llamando, creo que puede ser importante. Es importante, en efecto. Wáiteme. ¿Aló, amiga? No me digáis que estáis afuera. No me digáis que estáis afuera. Ah, genial. Ya, chao, que estoy haciendo una clase. Chao. Ya, chiques, olvidé que le había dicho a una amiga que iba a trabajar a las 8. Me va a pasar a buscar en 2 minutos, así que termino de explicar la reflexión y la homotesia y me marcho. No vamos a poder hacer los ejercicios, quedo pendiente de eso, pero les juro que les voy a pasar el link para resolver otro día ejercicios. Ya, discúlpenme, 1000 disculpas por esto. Tenemos dos tipos de reflexión, la axial y la puntual. La axial es en torno a los ejes. Aquí en el eje Y se hace lo mismo que en el eje X, se le pone un signo menos al eje contrario, y en la puntual es respecto de un punto. Por ejemplo, si hacen respecto del el deber llama, sí, son 10 lucas que necesito, así que tengo que ir a trabajar. Por ejemplo,
Ay, como que no me puedo concentrar. Respecto del origen, ustedes lo que tienen que hacer es agregarlo en signo menos a los dos lados del punto. Al del eje Y y al del eje Y y al del eje X. ¿Ya? Y luego, si tienen una reflexión en torno a un punto, lo que tienen que hacer es, si tienen un eje, o sea, un punto X, Y. Esperen. ¿Amiga, está allá afuera? ¿Me voy a esperar 2 minutos? Ya, genial, salgo en 2 minutos. Ya. Ustedes lo que tienen que hacer es restar. ¿Cómo se llama? Restar primero este punto, como si fuese una traslación, pero se lo restan. Luego, trasladan como en torno al origen, o sea, reflexionan en torno al origen. Aquí, por ejemplo, le restan A, B. Luego, tienen X menos A, Y menos B. ¿Ya? Lo que tienen que hacer luego de esto es aplicar la reflexión en torno al origen, o sea, tienen menos X, o sea, menos X menos A, menos Y menos B. Y ahí, luego de esto, tienen que sumarle este punto, que era el punto en el cual estaban rotando. Y por último, la homotesia. Esto otro día se lo voy a explicar mejor por historias, le voy a subir un video, lo que sea para compensar. Pero por último, la homotesia es un tipo de rotación, ¿ya? Rotación en torno a una constante, ¿ya? Ustedes, si es que tienen una constante igual a 1, les queda en el mismo lugar. Si es que tienen una constante igual a menos 1, les queda en el otro plano del mismo tamaño. Si es que tienen una constante mayor a 1, les queda en el mismo plano, pero de mayor tamaño. Si tienen una constante menor que menos 1, les queda de un tamaño más grande, pero en otro plano dimensional. Y si es que está entre 0 y 1, pasa lo mismo. Ahora, discúlpeme, les voy a subir un video con estas últimas 2 puntos y ya me tengo que ir porque me están esperando y me tengo que cambiar de ropa todavía. Así que perdón por terminar esto, muchos besitos a todos y mil disculpas. Acuérdense de subir una historia, no sé qué, tomen una fotito yo mientras me voy a cambiar de ropa. Así que chao. Miren, ni siquiera tengo ropa para esto. Como que voy a alcanzar a trabajar con lo que tengo nomás, con una polera scout. Así que eso, besitos a todos, ya me marcho, chau. Solo pasa en Chile.